Buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro en Esencia, Vidas que Inspiran, y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con José María García Bresó, impulsor de Traperos de Emaús aquí en Navarra, quien nos va a hablar de que no podemos ser felices sin los demás, ¿no? Creo que José María tiene una experiencia de vida muy rica y tiene la generosidad de enseñarnos el mundo, llevarnos a su mundo a través de su experiencia, lo cual le agradecemos infinitamente para poder nutrirnos, tener nuevas miradas y tener mayor profundidad y mayor conocimiento. Muchas gracias, José María, bienvenido y adelante. Gracias a vosotros, Leire. A ti. Bueno, nos sentamos, ¿verdad? Y un poco raro, como os comenté cuando contactamos la primera vez, para poder, digamos, narrar historias personales, ¿no? Porque es verdad que es la narración de cómo la vida te va llevando y cuáles son esos puntos de inflexión que nos llevan a ciertos compromisos que luego, obviamente, se tienen que volcar en intentos de transformación de aquello que no funciona, ¿verdad? Entonces, a nivel personal, yo os comentaba que yo soy muy recatado, ¿no?, para hablar de mí. Es decir, siempre prefiero hablar de las luchas en las que he estado, las reivindicaciones en las que me he movido, ¿verdad? Pero es verdad que las historias personales vinculan, sobre todo, cómo vamos haciéndonos a la vida, cómo nos vamos haciendo a las convicciones, a las certezas, a las constataciones y sobre todo también a las actitudes de atención, ¿verdad? Estar atentos a aquello que fluye a nuestro alrededor y que a partir de ahí es donde vamos interpretando nuestro propio ser, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestras tripas, nuestras emociones, nuestros amores y desamores, ¿verdad? También interpretar lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y también interpretar lo que se escapa fuera de nuestras manos y que conforma eso que podemos llamar la geopolítica, la geosociedad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me dijisteis, bueno, pues uno tiene que buscar en sus historias personales y me vino muy bien porque una de las cosas que yo hago con cierta frecuencia, sobre todo cuando te encuentras en situaciones pues que a veces te vienen así de sopetón o situaciones que generan digamos un estado de preocupación, es como siempre, para mí tiene un escapismo, ¿verdad?, que me tranquiliza, que es cuando vuelvo a las fuentes, volver a las fuentes, ¿verdad?, que es donde quizás cuando construimos nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento, nuestras luchas, pues es quizás en donde se van confeccionando la autenticidad, ¿no? Y mis fuentes, pues siempre que vuelvo a mis fuentes es la suerte de haber nacido, y digo suerte, en una familia normal, muy cariñosa, donde la amabilidad era un elemento. Somos 4 hermanos, mi padre, mi madre, 2 personas que se querían muchísimo, yo creo que se querían más que nos querían a nosotros, a los hijos, ¿verdad? Y todo eso, digamos, crea como un ambiente muy favorable pues para poder crecer sano, saludable, ¿verdad? No exento de barrabasadas, de trastadas, de equivocaciones, etcétera. Pero yo creo que ahí hay un primer germen, también una familia cristiana, donde todos los valores que se van inoculando pues son esos valores que podríamos llamar ahora del cristianismo emancipador, ¿verdad? No del cristianismo decimonónico, trentino, etcétera, ¿no?, donde genera miedo, pecado, etcétera, sino desde la alegría, desde la salud, ¿verdad?, relaciones muy saludables. Y además mi padre era maestro en los años 50, es decir, que iba de pueblo en pueblo y nos llevaba a la familia de pueblo en pueblo,
Y claro, todo ese enseñar a leer, enseñar la cultura, pues todo eso a nosotros nos venía muy bien, como hijos, ¿no? Porque nos abría perspectivas, ¿no? Me acuerdo de pequeñito, mirar los libros, sin saber leer todavía, mirar los libros de la biblioteca de mi padre, ¿no? Entonces, eso también te abre a lo que posteriormente, pues bueno, el amor a la lectura, a la indagación, a la investigación, ¿no? Y cuando digo esto del cristianismo emancipador, junto con esta educación saludable, hay una de las cosas que podíamos extraer, o que yo extraigo de estos orígenes de mi vida y de mi familia y de mi educación, que era, adquieres un conocimiento, adquieres una convicción y automáticamente intentas llevarla a la práctica, a la realidad. Esto en las civilizaciones anteriores ocurría. Se tiene un descubrimiento y automáticamente se intenta practicar, que es muy contrario a todo lo que podríamos llamar ahora la perversión cultural. Es decir, donde lo que es mentira es verdad, lo que es verdad es mentira y uno no sabe. Y esto ha generado una división interna terrible, ¿no? Porque si no sabemos lo que es mentira, lo que es verdad, pues ciertamente no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Y entonces estamos vendidos a los intereses particulares de los mercadeos y de los mercaderes de las civilizaciones, ¿no? Y de las personas y de las relaciones sociales, ¿no? Bueno, este elemento yo creo que es un elemento muy rico para poder, si queréis luego lo comentamos un poco más, esto de pensar de una manera y actuar de esa misma manera. Y claro, esto te inocula ya una especie de vacuna a lo largo de la vida, en donde cuando vas adquiriendo conocimientos, cuando vas adquiriendo constataciones, bien sociales, bien porque las descubres, bien porque las escuchas, bien porque las vives, pues automáticamente todo eso se tiene que convertir en vida, ¿eh? Entonces yo creo que este es un elemento que en ese volver a las fuentes es muy interesante la constatación. Por supuesto, desde esos valores del cristianismo emancipador, ¿verdad?, pues que luego en mis posteriores años de estudio, en donde yo estudié filosofía y estudié teología, ¿verdad?, iba para cura, estuve en el seminario de Ciudad Real, luego en Comillas en Madrid y demás. Y pues todo eso vas indagando más allá de lo que es ¿cómo diría yo?, el magma ordinario y normal de una iglesia que era bastante conservadora, ¿verdad? Y también una iglesia que justificaba la propiedad privada, que justificaba de alguna manera la no atención a las injusticias, a las personas que sufren, etcétera. Y que todo eso se canalizaba desde la caridad cristiana, que en el sentido más beato, ¿verdad?, y sin ninguna búsqueda de transformación social, sino simplemente que se mantuvieran las clases sociales, ¿no? Entonces, claro, todos estos valores a mí me hacen indagar en lo que en aquellos momentos eran los curas obreros, ¿no? Eran realidades sociales que yo ya desde los estudios con Rafa Díaz Salazar hicimos algunos experimentos de trabajar en Icona, en la sierra de Jaén, ¿no?, en el mes de julio, donde aquello era inaguantable, o irnos a las vendimias con los emigrantes que se iban, 60.000 personas que con su casa a cuestas se marchaban a las vendimias de Francia, las campañas de Francia sobre todo, ¿no? Entonces, ahí empezamos, también allí donde estudiábamos, yo me acercaba a un barrio muy marginal, que era el barrio de la Puñalada, le llamaban, ¿no? Barrio de gitanos, de gente de unos niveles muy pobres y de clases sociales muy bajas. Y entonces te vas metiendo en todo eso, ¿verdad? Y vas adquiriendo una serie de informaciones que te van, de alguna manera, configurando este tema de las clases sociales, ¿verdad?, que unos viven muy bien y que otros viven muy mal, ¿verdad?
Y claro, todo esto te empiezas a preguntar, y esto no le encuentras ninguna, más que ninguna razón de ser, ¿no? No entiendes el sufrimiento, no entiendes, sobre todo cuando es un sufrimiento que viene impuesto desde la... Y esto nos lleva también en los años más jóvenes, ¿verdad? Nos lleva a, desde ya, decir, la pobreza no es un fatum, no es un sino, ¿verdad? Algo que ahí está y que es algo genético a la vida social. No, la pobreza es la causa que es la manifestación de la avaricia, de la explotación, de la subyugación, de la dominación y de todo esto, ¿no? Es decir, por tanto, son situaciones que están generando innecesariamente desde el punto de vista de la argumentación filosófica o no digamos moral, las situaciones que dice esto no pega con nada. Entonces ahí uno empieza a profundizar también en teorías más marxistas, más frente al capitalismo, frente a lo que son los dueños de los medios de producción, la propiedad privada y sobre todo las clases sociales. Es decir, cómo la sociedad está dividida en clases sociales y los que tienen la suerte de estar en las clases pudientes tienen una vida, digamos, cómoda, feliz, pero que ciertamente genera una cantidad de sufrimientos enormes. Y de ahí también, pues, empiezas a constatar que las minorías son las que viven bien y las mayorías son las que viven mal, sobre todo cuando pues uno empieza ya también a conocer más allá de los ámbitos de donde me desarrollé, como puede ser América Latina, como puede ser África, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna manera te lleva a tomar posiciones, ¿verdad? Tomar posiciones sin olvidar aquello de cuando tienes un conocimiento, llévalo a la práctica. Y entonces, bueno, pues digamos que yo pertenezco también a esas generaciones donde la militancia comprometida era lo que había, ¿no? Frente a la militancia asalariada que nos encontramos hoy en día, ¿no? Es decir, donde es verdad que tenemos muchísimas personas que son magníficas, ¿no? Y que tienen muchas aportaciones que dar, ¿no? y compartir, pero digamos que hay un elemento económico importante previo. Es decir, si yo gano, si tengo, pues yo pertenezco a esas generaciones, sobre todo donde dices, te abres la camisa y dices, tira para adelante, y sin pensar dónde vas a comer, dónde vas a dormir y qué vas a hacer, ¿no? Bueno, todo esto, estos previos, así, me hacen pues tomar una decisión en un momento determinado donde los planteamientos que nos hicimos fue fundamentalmente un grupito de gente para irnos a trabajar en una mina cuando terminábamos de estudiar, y se nos dice que no, que eso, la obediencia es un grado, que hay que obedecer y a dónde. Y entonces nosotros nos creíamos todos menos lo de la obediencia, ¿verdad? Es decir, y por tanto yo ya tenía un conocimiento del mundo de Maús, ¿verdad? A mí uno de los últimos años estudiando, pues me dio por embarcarme, por conocer la marina mercante. No sé la verdad es que yo no sé por qué, no recuerdo por qué me vino ese punto, pero porque además yo era de tierra de secano, ¿no? De Ciudad Real, donde prácticamente pues ni puerto de mar ni puerto de río siquiera, ¿no? Pues eso, viendo el mapa de España dije, ¿dónde? Bilbao. Entonces pues me subí a Bilbao en autostop con 1000 pesetas y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa por allí, ¿no? Y entonces pues ahí estuve buscando por el puerto, y preguntaba a unos y a otros. Pues, además una crisis económica y laboral muy importante, donde estaban prácticamente muchísimas personas en desempleo. Era el año 75, 76 me parece que era, ¿no? Y entonces, bueno, me fui a sacar la cartilla de navegación, que era un examen de leer y escribir,
y ni barco ni leches, es decir, entonces pues me quedé en Bilbao y allí que, hojeando el periódico a ver si encontraba algún trabajo en vez de volverme otra vez a Madrid, pues me encontré con un reportaje que, en el Diario Vasco, que decía Emaús, una alternativa al suicidio. Bueno, pues lees aquello, yo había leído algo de la Bepier, aquellos compendios que había, me acuerdo un librito, no sé si era de la editorial Zix o no recuerdo bien, que era un compendio pues de Luther King, Gel del Cámara, Gandhi, el Abbé Pierre, etcétera. Y yo recordaba el Abbé Pierre, fundador de los traperos de Maús en Francia, ¿verdad? Pero sin más conocimiento y nada. Entonces leyendo el artículo aquel, pues aquello era un poco, no sabías que realmente qué era, ¿no? Pero me cogí el tren, estaba en Sodupe, cerca de Bilbao, me pregunté cómo y me fui allí. Entonces me encontré todo un escenario rocambolesco, ¿no? Porque era un caserón neocolonial, todo semidestruido, de aquellos caserones neocolonial, no, era una construcción de los indianos, ¿no? De los que hacían las indias y venían luego con grandes palacetes y demás, ¿no? Pero estaba medio destruido, las ventanas medio caídas, etcétera, ¿no? Toda la parte de la entrada lleno de lavadoras viejas, de hierro, chatarras, colchones, maderas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pasé allí, me recibió un compañero, yo, pues no sé si... No, tienes que hablar con la jefa. Me llamó la jefa y apareció la responsable y le dije, mira, yo que me gustaría conocerlo, he leído en el periódico, no sé si puedo quedarme una semana con vosotros. Pasa y cámbiate. Si no sabía cambiarme, ¿no? Yo no me podía cambiar, llevaba lo que llevaba puesto, ¿no? Y entonces fue un encuentro con ese sector de hombres, sobre todo hombres, porque la pobreza femenina estaba más oculta, ahora está más conocida, pero en esos años era una pobreza muy oculta la femenina, o estaban en las prostituciones o estaban prácticamente escondidas en las casas, etcétera, ¿no? Las mujeres sufrientes. Y hombres de mayores de 45 o 50 años, con problemas de alcoholismo, con muchas fragilidades mentales, etcétera, ¿no? Que era el típico vagabundo, el transeúnte, ¿no? O en el argot era el carrilano, ¿verdad? Los carrilanos. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte, aunque yo ya había estado en otros ámbitos de lucha y marginal. Me acuerdo que otros años estuve en Marinaleda, no en Marinaleda, en Los Corrales, en la Sierra Sur de Sevilla, con Diamantino García, Miguel, o sea, un grupo de curas que estaban liderando el Sindicato de Obreros del Campo, ocupando fincas, en donde en ese mundo de constataciones, de aprendizajes, pues descubres que el 50% de la tierra de Andalucía estaba en manos de un 2% de propietarios, ¿no? Entonces, estos choques van configurando lo que os decía antes. Bueno, pues entro y me encuentro con el lumpen, además muy curioso, porque yo en esa época estaba leyendo a Máximo Gorki y hay un librito que es Los exhombres, ¿no? Que describe muy bien lo que era el lumpen ruso, ¿verdad? La gente mayor, alcohólicas, etcétera, transeúntes que dormían, que iban para un sitio y para otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hacía literatura, pero también te encontrabas con un choque que no era el mundo de la pobreza, digamos, donde tiene raíces, ¿verdad? En Andalucía los pobres que tenían que emigrar, pero tenían raíces, tenían sus familias, sus padres, su madre, sus hijos, ¿verdad? Estaban en un entorno familiar de pobreza y de lucha a la vez, ¿no? Pero aquí no había familia, había desarraigo, había miseria. Entonces, ese choque fue muy importante, a mí me impactó mucho, y en vez de quedarme una semana me quedé todo el verano. Ya luego tenía que terminar el cuarto de teología, entonces me tenía que ir, Madrid me esperaba, los exámenes, los estudios y demás. Pero sí es cierto que a mí me impactó. Y fue cuando ya dejamos, no continuábamos allí en Ciudad Real, pues entonces a mí me mandaron una carta y dijeron, oye, hay posibilidad de hacer una comunidad en Pamplona. Aquí había habido un campo de trabajo de jóvenes donde
fue una acción para sacar fondos y construir viviendas frente a las chabolas, al núcleo de chabolas que había en Barañáin, donde un grupo, unas familias de gitanos portugueses vivían allí. Entonces se empezó a mover una acción ciudadana para conseguir fondos y poder construir lo que fue el poblado de Santa Lucía, donde está la cárcel, la parte norte del cerro de Santa Lucía, ¿no? Y entonces, bueno, pues para poder hacer un grupo permanente. El campo de jóvenes ya estaba terminando durante varios años, pero como había un cierto cansancio, pero sí había una posibilidad de hacer un grupo permanente. Oye, yo no me lo pensé dos veces. En eso decía de militancia comprometida, y sobre todo desde esos compromisos militantes, desde esos valores cristianos, lo que sería la encarnación en los sectores más marginales y con los más pobres, ¿no? Y entonces, pues allá que me voy yo, las opciones por los más. Entonces me vine aquí con 4 libros y alquilé una casita en Villa Simona, cerca de Mendillorri. Estuve poniéndole puertas, ventanas, etcétera, y cuando ya estaba aquello, pues empecé a acoger a personas que estaban en la calle. Para eso yo me moví un poquito por el mundo de Pamplona, ¿no? Pues, Sor Agustina, una monja que daba bocadillos en la Cruz Roja a todos los transeúntes, ¿no? Pues allí que me fui yo con ella, chancha, en las Damas Apostólicas, que era donde también me fui otro día a comer, bueno, conociendo un poco y ofreciendo que ahí teníamos una casa y ahí fue donde, de alguna manera, empezó un compromiso más radical de vivir en una casa con unos niveles de pobreza muy grandes, pero donde teníamos lo necesario para comprar unos garbanzos, trabajábamos y obteníamos los medios que nos permitían adquirir pues eso, la comida. Y ahí es donde, al poquito tiempo ya de abrir la casa, la comunidad, empezaron a llegar personas que estaban en la calle. Los 3 primeros compañeros que vinieron, bueno, que nos enteramos que das trabajo aquí. Digo, bueno, aquí hay mucho trabajo, pero yo no doy trabajo, o sea, aquí, pues, ¿y qué condiciones hay? Pues mira, pues trabajar y a ver si conseguimos luego vender los 4 cartones que recojamos, las botellas, y obtenemos para poder comer, ¿no? Ah, pues vale, las condiciones nos gustan, nos quedamos, ¿no? Esta fue la primera relación. Y fijaos que ahí, claro, se empezaron a reproducir las diferentes problemáticas que surgían de personas con fragilidades mentales, con problemas de alcoholismo, desarraigos, soledad, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, inmediatamente yo me di cuenta qué tendríamos que hacer. Entonces era crear hábitos de convivencia diferentes a los roles y a las claves con las que la mayoría de los compañeros se habían movido, claves de supervivencia, claves de desarrollar el instinto de autodefensa, experiencias de comunidad o de vivir en común, era la cárcel, la legión, a niveles de trabajo eran trabajadores excelentes. Para mí eso fue un aprendizaje, a mí me enseñaron a trabajar, yo venía de estudiar, nunca se me cayeron los anillos para trabajar, pero trabajar físicamente, pero a mí me enseñaron a trabajar. Intentar crear un espacio de convivencia desde la marginalidad, desde, digamos, lastres muy jodidos, muy difíciles y muy complicados, pero ir de alguna manera abriendo unas relaciones de respeto, unas relaciones muy lentamente, de aceptación de somos lo que somos, pero donde teníamos que incluir el bien común, el bien colectivo, como la única clave que nos permitiría poder continuar, porque si no era imposible, ¿no? Hubo situaciones muy difíciles, con 24 años que tenía en esa época, pues claro, hay veces que no sabías cómo hacer, lo único que te ponías es al lado de los compañeros, ¿no? Y cuando había algún ataque de esquizofrenia, algunas situaciones violentas, pues no sabes, te sale el instinto,
Ahora te ponen un cuchillo aquí y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces coges la mano, empiezas a acariciar la mano. Y yo digo, pues compañeros, si hemos estado trabajando juntos, si mañana tenemos que seguir trabajando, ¿no? O sea, como surge. Pero sin miedo, esto es verdad, que el miedo te viene después, te viene la inseguridad, muchas preguntas, que si esto, pero a ver, yo venía a hacer la revolución con los pobres, ¿no? Y aquí no hay revolución, ¿sí? Sino que te tienes que ir poniendo detrás de las realidades personales y descubriendo que la institución o la estructura institucional no es lo importante, sino que las personas, con nuestras particularidades, con nuestras características, con nuestros nombres y apellidos, somos lo importante, ¿verdad? Y ahí construimos lo que fuimos construyendo, lo que es uno de los pilares que tenemos ahora en Traperos de Emaús, ¿no? Es decir, que la participación es personal y directa con nuestras características y particularidades. Y sobre todo, todo esto nos fue llevando, y yo en todo este magma fui aprendiendo, en crear un espacio lleno de mezclas que nos enriquezcan y que nos enriquece. Es decir, la diversidad, la mezcla, es lo más maravilloso que podemos tener para sentirnos bien. Cuando yo decía que no podemos ser felices sin los demás, es decir, toda esta acción a lo largo de los años, yo la estuve viviendo como el servicio a los más desfavorecidos, es decir, con un compromiso vital, intelectual, hacia los sectores más desfavorecidos. Y aprendiendo porque, claro, yo en aquella época que vine, yo además de estar en Emaús, pues me metí en la Universidad Popular que hicimos en San Juan en aquellos años, ¿no? A mí siempre me interesaron mucho las pedagogías alternativas, ¿no? Desde el Freinet hasta 2000 en la escuela de Barbiana, ¿verdad? El maestro Paco de la escuela de Orellana la Vieja, bueno, diferentes experiencias, pedagogía del oprimido, ¿verdad? Freire. Entonces, claro, enseguida que yo me enteré que aquí en San Juan se quería y se estaba creando una universidad popular, ¡fum!, allá que me metí, ¿no? Lo mismo que también en esas, luchas populares como fue la Asamblea por la Casa, donde había un serio problema aquí en Pamplona por la vivienda, y pues yo también me metí. Hicimos algunas acampadas en la Plaza del Castillo y demás, desde lo que era la lucha política, y viviendo en la Villa Simona con mis compañeros y demás. Claro, yo intentaba llevar todo eso a la comunidad, ¿verdad? En ese afán de lucha por la transformación de las realidades que realmente son las que generan la pobreza, la exclusión, la pobreza, etcétera, ¿no? Pero los compañeros pues se paseaban, ¿verdad? Estábamos ahí acampados, bien limpitos y demás, ¿no? Entonces yo aprendí que el mundo de la miseria, no el mundo de la pobreza que puede haber en otros lugares, pero el mundo de la miseria tiene unas características muy determinadas, ¿no? En cuanto, una pobreza, de esperanzas, de perspectivas, de querer pensar en mañana. No se piensa en mañana. Hoy bebo, me pongo hasta arriba y demás. Y sobre todo, claro, el desarraigo familiar, las rupturas de personas que están andando por la carretera de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y que, bueno, son realidades, son los sin techo, ¿no? Son los que no tienen. Entonces, bueno, esta fue un poco el magma en el que en esos inicios nos fuimos desarrollando hasta crear un grupo permanente donde adquirimos hábitos de trabajo, hábitos de convivencia diferentes con esos esquemas de bien común, de vamos a escuchar al otro, vamos a atender el otro, es distinto y eso es bueno, no es malo. Es decir, todos estos elementos fueron configurando una comunidad de vida y de trabajo. Ahí nacieron mis hijas, ¿no? En
en la propia comunidad. Y con el elemento también del compartir, es decir, de no a la propiedad privada. Es decir, yo no tengo ningún medio, no tengo ningún bien, es decir, y tampoco lo necesitamos. Es decir, la experiencia de no tener es una experiencia realmente maravillosa. Es decir, cuando o sea, el grupo, la comunidad te ampara, cuando tú adquieres esa seguridad diciendo, no, mi comunidad, mi grupo, el sentido de pertenencia es tan fuerte que tú sabes que el grupo te ampara. El resto de los compañeros es la misma experiencia, ¿verdad? Es decir, no, esta es mi casa, esta es mi gente, esta es mi familia. No somos genéticamente familia, ¿verdad? Pero sí nos hemos creado unos lazos desde esas convicciones que nos aproximan a los seres humanos, ¿no? Y que realmente están tejiendo unas alternativas, unos referentes que son diferentes a lo que, digamos, las normas de una sociedad que se van transmitiendo, sobre todo en estos últimos años, en estas últimas generaciones, que van camino de la individualidad, del consumo, de la prosperidad personal, etcétera, frente a lo que es los elementos de compartir, de comunidad. Fijaos que también en las experiencias que hoy podemos plasmar de satisfacción, ¿verdad? Sabiendo que los seres humanos buscamos satisfacciones, que esto también es importante, ¿no? Es decir, queremos estar bien. Ahora mismo hay muchos compañeros y compañeras que están dentro de Emaús y que experimentan trabajar menos horas, y eso es maravilloso, porque tienes tiempo para hacer otras cosas, no estás involucrando toda la vida en el trabajo, ¿verdad? Pueden compartir los cuidados, pueden compartir sus vidas con sus parejas o con su barrio, o sea, se tiene tiempo, ¿no? La experiencia del tiempo libre es algo maravilloso para ti, para la familia, para la comunidad, ¿no? Entonces, todos estos elementos los fuimos creando a lo largo de los años, viviendo en una comunidad, compartiendo la vida, y yo creo que sin una determinación de los elementos económicos a nivel individual, que también luchamos por el derecho laboral, nos abrimos a los contratos, seguridad social, salarios, etcétera, pero con esa particularidad que en la comunidad no existían propiedades privadas, no existía, o sea, todo lo teníamos en común y no nos faltaba nada, ¿eh? Es verdad que ahora las formulaciones que tenemos en el colectivo son diferentes porque somos 300 personas y hay muchos que viven, 316 personas somos, que viven en casas y hay que pagar el alquiler, hay que pagar el agua, no estamos ya en la propia casa, ¿no? Pero sí seguimos reafirmando que el compartir es uno de los elementos claves frente a esta búsqueda de la propiedad, de las seguridades, etcétera, ¿no? Y en unas seguridades, digamos, que sean mucho más plenas y que nos den mayores satisfacciones, ¿no? Frente, por otro lado, a todo lo que, digamos, el desarrollo prácticamente después de los años 20, se inicia todo lo que es la sociedad de consumo, ¿verdad? Se va incrementando hasta, bueno, en el año 29 un alto funcionario de la General Motors dijo: si queremos un futuro desarrollado, un futuro próspero, tenemos que generar un sentimiento de insatisfacción permanente en los ciudadanos, ¿no? Oye, lo consiguieron perfectamente. Entonces, buscar las satisfacciones, digamos que tienen que ir por otro lugar, porque las satisfacciones no son las que de alguna manera nos inoculan, ¿verdad? Esas insatisfacciones rápidas de lo que es la sociedad de consumo. La búsqueda de la satisfacción tiene que ir en otras líneas. Es decir, nosotros experimentamos, y yo en mi vida personal,
que la gran satisfacción se produce precisamente cuando tú abres la mirada hacia afuera. Cuando no solo, a ver cómo decir, cuando tú te ocupas en solucionar los problemas de los demás, es cuando tú empiezas a obtener soluciones a los problemas que tú tienes, emocionales, físicos incluso, porque te cuidan. Es decir, yo creo que esta es la clave, por eso es la frase de no se puede ser feliz sin los demás, pero desde la constatación más digamos, egoísta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fijaos que esto es una de las claves tradicionales en Emmaús. Cuando el Abbé Pierre se encontró con el primer compañero que le llamaron para atender a una persona en París, en Neuilly-Plissan, donde él alquiló una casita siendo diputado de el primer parlamento después de la Guerra Mundial, y se encontró un hombre pues, muy desgraciado, un hombre que había intentado suicidarse, que tenía una historia de 20 años en la Guayana prisionero, bueno, una historia muy complicada. Y el Abbé Pierre le dice, oye, mira, tú eres libre, tú te puedes matar, ¿verdad? Tú te puedes hacer lo que quieras, pero también eres libre para venirte conmigo a ayudar a otra gente. Como yo estoy haciendo aquí viviendas, chabolas para familias que están en la calle, etcétera. Entonces, ¡puff! El vuelco del sentido de utilidad es magnífico, magnífico. Y también desde ahí situar el centro de los valores en el amor. Es decir, es que no hay otra, no hay otra. En donde todos los seres humanos, yo el primero, y esto es una conciencia permanente que tengo yo en mi corazón y a nivel intelectual también, es que lo que todos los seres humanos queremos es que nos traten bien y que nos quieran. Es decir, esa es una de los elementos de satisfacción claves que nos permiten vivir una vida satisfecha, pero sin exclusión, claro, no para unos pocos. O sea, esto se tiene que hablar, se tiene que abrir en una perspectiva internacional, global, ¿verdad? Quería en esta isla, no sé si tenía una idea anterior que quería comentaros. Sí, todo este tema del amor, ¿verdad? Que está tan manipulado, tan toqueteado, que nos da vergüenza hablar del amor, ¿no? Pues también para mí el encuentro con el Abbé Pierre, con Emmaús, que luego vas también, digamos, nutriéndote de informaciones, de conocimientos, de ideas, de pistas para seguir viviendo, para seguir, digamos, creciendo. El Abbé Pierre tenía una frase que decía, con la inteligencia escandalizada, ¿verdad? Por todo lo que ven, tengo la plena convicción. Él hablaba de estando en la meditación, el encuentro con el Padre, etcétera. Decía, tengo la convicción que la única finalidad de la vida es aprender a amar. Es decir, entonces, oye, que todo esto traducido en niveles quizás más populares, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho hablar del efecto Pygmalión, ¿eh? Es decir, cuando pues tú no esperas, sino que tú gratuitamente ofreces. Esto es algo también, una de las claves que se contrastan brutalmente con la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, el ofrecimiento gratuito es algo que realmente es lo que puede transformar. Y todo eso no solamente hecho a nivel comunidad, ¿verdad?, en un grupo, sino intentando inocularlo personalmente. Y yo desde esta perspectiva he llegado en mi análisis intelectual y de convicciones, es que la revolución popular tiene que venir por aquí, por las transformaciones personales. Es decir, no hay ninguna revolución que pueda triunfar. Cuando digo revolución, es revolver, ¿verdad?, el orden establecido, en donde sabemos que son los poderosos los que dominan frente a las masas o frente a los sectores más populares y no digamos ya
a los sectores más pobres o más excluidos sociales, ¿no? Entonces, esta reversión de las situaciones difícilmente se consigue que sea estable si no hay una transformación personal previa. Es decir, esto es un elemento clave y esto es lo que a mí me gusta hablar del poder popular. Este es el poder popular. Cuando desde las transformaciones personales nos vamos de alguna manera posicionando y uniendo en un tejido, digamos, de amabilidades, de protestas, de reivindicaciones, pero desde esa convicción que yo llevo a mi vida, lo que os decía al principio, ¿verdad? Aquello que pienso lo practico y lo vivo, ¿no? Estos son los elementos que a mí me han dado vida. He compartido 46 años de mi vida y sigo compartiendo con las personas que más dificultades tienen. Me estoy chocando todos los días. Anteayer a las 7 de la mañana estaba compartiendo con un compañero que tiene una depresión de caballo, estaba llorando, un hombretón grandísimo, grande, pero llorando como un... y además, cuando empiezas a indagar, bueno, te encuentras que hay todo, no indagar, o sea, porque tampoco indagas, ¿no?, sino que empiezas a compartir y a escuchar, entonces te descubres ahí como una especie de hilo realmente jodidísimo, ¿no? Entonces, bueno, y ahí solo que decir, bueno, pero ya, compañero, ya no estás solo, estamos juntos. Entonces, yo creo que estos ejercicios son los que nos permiten las auténticas satisfacciones en un mundo que vende muchas luces de colores, ¿verdad?, y que realmente es un mundo injusto. Es decir, las 16 personas más ricas del planeta acumulan la riqueza de 3.200 millones de personas. Es decir, claro, aquí podemos dar datos de este tipo, pues una barbaridad, ¿no? Nos encontramos que realmente esto es algo que nos destroza, que nos genera una perspectiva muy jodida de cara a la posibilidad de la esperanza. Cuando digo actuaciones personales y construcción del poder popular, pues es aquello del arquitecto austriaco Unterwasser, ¿no?, que él decía que daba vida a los edificios muertos, y entonces esos edificios cuadrados, ¿verdad?, con muchas ventanitas, que los miras y están ahí quietos que dan no sé qué verlos, ¿no? Y él decía, si cada persona que vive dentro de esas casas se llena las manos de pintura, el color que quieran, y pintan alrededor de sus ventanas lo que quieran, una curva, un redondo, lo que sea, con el color que quieran, cuando tú ves ese edificio por fuera, adquiere vida, se mueve, es dinámico, ¿verdad? Pues ese es el poder popular, pero desde ese elemento de recuperar la unidad del ser humano entre el pensar y el actuar. Es decir, porque ahí nos va la vida. Y es verdad que también decir alguna palabrita en lo que son esta construcción de mi universo compartido con el resto de compañeros y compañeras, es las constataciones que recibimos permanentemente de la barbarie de la sociedad de consumo. Es decir, en donde prácticamente el modelo capitalista, la espiritualidad del capitalismo está poniendo fecha de caducidad a la vida. Es decir, le ha puesto fecha de caducidad a la vida. Tan es así que el último informe del Grupo Intergubernamental de la ONU para el Cambio Climático, concretamente es la primera vez en el 6º informe que ha hecho ahora, recientemente, el año pasado, identifica el capitalismo, lo dice claramente, el capitalismo y el crecimiento es insostenible, está poniendo fecha de caducidad a la vida, ¿no? Es decir, por tanto, desde esa constatación que tenemos los traperos, que somos los descendientes organizados del hombre del saco, ¿verdad?, ese personaje que estaba por ahí yendo por los pueblos y tal, y que se asustaba, a los niños nos asustaba, que te va a llevar el hombre del saco, que era un ecologista nato,
estamos viendo una población de 600.000 habitantes que tiene Navarra, donde solo nosotros, los traperos, estamos manipulando más de 13.000 toneladas de residuos, de trastos que se tiran y que perfectamente podrían seguir siendo utilizados. Entonces significa materia prima que se destroza, etcétera, ¿no? Árboles, emisiones en la ropa, por ejemplo, una cosa tan simple como la ropa, que se producen anualmente 150.000 millones de prendas, anualmente. No sé cuántas prendas tocamos, ¿verdad? Sabiendo que hay mucha gente, la mayoría de la población mundial no tiene prenda, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos son tan caóticos, tan horribles, es la segunda industria más contaminante del planeta. Es decir, por hablar de traperos, que es hablar de la ropa, ¿no? Y que aquí en Navarra hemos recogido 2.700 toneladas de ropa, ¿no? Y que además es una ropa que la mayoría es de mujer y que está fabricada por otras mujeres que sufren la explotación, que sufren la más miserable de las relaciones laborales, con menos de 2 horas al día, trabajando más de 12 horas. Acabo de venir de Nicaragua ahora, en las maquilas, o sea, se trabajan 12 horas. Las maquilas que hacen la confección de las ropas. Es decir, es algo horrible, ¿no? Entonces, y el 70% del consumo de la ropa es de mujer. Es decir, liberémonos, pero liberémonos frente a la esclavitud, frente a una liberación de la mujer, ahora que viene el 8 de marzo, ¿verdad?, en todos los ámbitos, y sobre todo denunciemos, pero desde nuestro testimonio, no compremos ropa, no necesitamos más ropa. Es decir, porque los negocios se los llevan las grandes multinacionales, Inditex, H&M, Mango, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos, digamos, ambientales, yo creo que son duros, son fuertes, y que además desde engaños con esto de la economía circular, ¿verdad?, el desarrollo sostenible, todo eso, hay que dejar de producir. Es decir, nuestras convicciones, y en las que yo tengo personalmente de una manera muy profunda, además bien pensadas, compartidas también con otras personas, ¿verdad?, intercambiadas a nivel intelectual, a nivel de contrataciones, es que la única vía que nos queda es el decrecimiento. O decrecemos de una manera, digamos, armoniosa, cosa que va a ser que no, o realmente vamos a decrecer de una manera con una ruptura fortísima, ¿no? Entonces, los que somos amantes de la vida, los que disfrutamos con la vida, ¿verdad?, pues todo esto nos horroriza, y cuando vemos cualquier destrozo en la naturaleza, pues nos horripila. Y es verdad que la naturaleza, a pesar de eso, sigue estando. Es decir, don Federico Engels, en su Dialéctica de la Naturaleza, decía que la naturaleza es como una madre que nos acura en su regazo, pero se venga de cada una de nuestras victorias. Es decir, todas las conquistas del ser humano, ¡paf!, es decir, y se vuelven contra la raza humana, que es la que realmente el único animal que está. Entonces, bueno, para terminar, y compartimos, yo puedo estar aquí hablando lo que digáis, ¿no?, pero efectivamente no se puede ser feliz sin los demás, y sobre todo sin los demás también, con esa alusión a todos los seres vivos, que es verdad que el pensamiento judeocristiano, la tradición judeocristiana, ¿verdad?, nos ha ido llevando a una cosmovisión donde el hombre es el dueño de la naturaleza, ¿verdad?, y frente a eso, no la mujer, porque no cuenta, ¿verdad?, y frente a eso tenemos que decir la enseñanza que los pueblos originarios, yo he tenido la suerte de compartir con mapuches, con aymaras, con aguarunas, diferentes momentos de mi vida, y claro, oye, aprendes, porque te dicen que esto no es para hacer lo que queramos, que somos parte de la naturaleza, los seres humanos, no somos los dueños y señores de la naturaleza, ¿no?
Entonces, bueno, estas son un poco las cosas que yo puedo compartir con vosotros y vosotras, pero también, no sé, podemos intercambiar. Bravo. Estoy conmovida, José María, conmovida. Me ha encantado escucharte, todo lo que has compartido, muchísimas gracias. ¿Por dónde empezar? Pues igual por la coherencia, porque lo has señalado muchas veces, ¿no? El tema de la coherencia, y creo que estamos en una sociedad en la que nos permitimos ser incoherentes y lo asumimos como, pues claro, ¿no? Claro, pues es que no hay otra manera. Y vemos las situaciones difíciles de otras personas y pasamos de puntetas por encima, ¿no? Y no nos acabamos de comprometer, de vincular cada uno a su manera para aliviar esa situación, ¿no? Es como el otro y yo, ¿sí? No nos entendemos como parte del otro y no entendemos que la situación que está viviendo la otra persona es interdependiente con nuestra situación, ¿no? Entonces, eso como que nos falta mucho. No sé si nos quieres contar algo sobre eso, algo más. Yo creo que ese es un tema clave. En la sociedad que vivimos, pensar de una manera y actuar de otra se ha convertido en lo estándar, en lo que es normal. Además, en una sociedad en la que tenemos a nuestro alcance cualquier información y on time. O sea, en cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, aquí la tenemos. Fíjate, yo recuerdo una vez cuando la guerra entre los Hutus y los Ruanda. Pues llegué un día a casa, tarde, además cansado, y dije, me voy a hacer un par de huevos fritos por unas magricas y me voy a poner como el tío de Nazas. Y me voy a olvidar del día, hago mis huevos fritos, me pongo mis magricas, entonces pues voy a ver el telediario, a ver las noticias. Entonces aparecen las imágenes donde estaban enterrando en una fosa común un montón de personas. Claro, yo sí tenía la información de que la guerra de Ruanda estuvo promocionada por las potencias porque interesaban desestabilizar esa zona, porque interesaba captar los recursos naturales y sobre todo de la República del Congo, ¿verdad? O sea, la desestabilización era un elemento importante. Entonces, cuando vi todo eso, la reacción que tuve es que, bueno, ni los huevos, ni la magra, ni leches. Es decir, me impactó tan fuerte. Y no era porque no supieras que existen esas cosas, ¿verdad? Sino que me levanté y me salí a la calle. Y mi pensamiento en ese momento era, todas las personas que estamos viendo esto, tendríamos que salir a la calle y empezar a marchar hasta yo no sé qué, porque realmente el impacto era brutal. Este es un ejemplo simbólico de lo que estamos viendo ahora en Palestina, en Gaza. Es decir, y lo estamos viendo. Y en donde la miseria humana elevada a gobierno está prácticamente, digamos, rodeándose de una impunidad que nadie puede hacer nada contra eso. Entonces, claro, esto genera a mí me genera una rabia contenida que es muy fuerte, ¿no? Entonces, la medida en que uno puede, pues estás en Yala, estás en las manifestaciones, empezamos a hacer durante un tiempo, estuvimos lanzando cada semana, pero no tenemos otra. Pero en el contexto global, y no solamente ya en estas actuaciones tan violentas, tan públicas, tan televisadas, porque se está televisando la muerte sistemática y el horror de relaciones internacionales brutales, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso luego lo llevamos a los términos del juego político que estamos viendo en nuestros medios, que es un juego político de bajo nivel,
de muy bajo nivel, ¿verdad?, en donde todo se conforma en lo que es el elemento del insulto, el elemento de la desacreditación, de la descalificación, ¿verdad?, sin ofrecer muy pocas cosas a cambio de aquello que interesa a la vida social, que interesa. Entonces, cuando se impone esta política publicitaria de relaciones públicas, precisamente para crear toda una ingeniería que está desarrollada desde una ingeniería para buscar el consentimiento, para buscar, digamos, que nadie haga nada. ¿Por qué? Porque pensamos de una manera y actuamos de otra, y eso es lo oficial, ¿verdad? Entonces estamos mucho más fragilizados para el engaño. El primer Relaciones Públicas, uno de los primeros fue el sobrino de Freud, Berkeley, no recuerdo muy bien, que intervino mucho en Estados Unidos y creó toda esta línea de la intervención pública para dirigir hacia un lado a otro la opinión pública. Los norteamericanos eran contrarios a entrar a la Primera Guerra Mundial. Entonces, el interés de las industrias armamentísticas empiezan a manipular la opinión pública diciendo: es que los alemanes se comen a los niños. Entonces, claro, toda la gente de buena voluntad hay que ir contra eso, ¿no? Es decir, entonces, ahora estamos muy fragilizados, después de todas estas corrientes donde se sitúa la mentira sistemáticamente en los medios de comunicación, lo que es verdad, lo que es mentira, prácticamente no sabes dónde. Y esta es la educación que recibimos, lo que estamos viendo bombardeados permanentemente. Entonces, si no tienes digamos, un espacio para cultivar la capacidad crítica, pues al final te quedas quieto. Y pueden pasar por tu cara los horrores más graves, todo lo que estamos viviendo, y no actuamos. A ver, yo también estoy emocionado y conmocionado, profundamente emocionado, pero como se trata de vidas que inspiran, pues alguna pregunta. Tengo muchas, entonces lo que nos dé tiempo. Te voy a hacer dos de momento, que igual las puedes contestar juntas o separadas, pero yo también tengo unos años como tú, conozco un poco aquella época de la asociación por los pobres. Tú más que yo, desde luego, por lo que te he oído, tienes una formación, te leíste un montón de libros, te empapaste del marxismo, las injusticias, la estructura social. Entonces tengo dos preguntas. Una, ¿qué es lo que te llevó a no comprometerte políticamente como otros muchos de tus compañeros? Aquí en Pamplona, en el seminario, por ejemplo, Pamplona, todo el movimiento obrero, los partidos políticos antifranquistas, entonces había una opción que era la de la transformación de la realidad que tú has dicho, pero sin embargo no te metes en el plano político y te metes en un plano totalmente distinto, que es a construir algo diferente. Entonces esa es una. ¿Por qué no vas como el resto de tus compañeros? Esa es una. Y la segunda, que está relacionada, pero si quieres la comentamos luego, que me interesa mucho, tanto más, es por qué, como todos aquellos, muchos de ellos se quemaron. Yo mismo participé mucho de la cultura de la militancia, pero claro, una militancia basada solo en esfuerzo, voluntarismo, análisis, ideología, por muy buena que sea, ha llevado a que mucha gente llegue a un momento en que, como ve que no se transforma la realidad, las estructuras son más fuertes, la gente se cansa y se hunde. Y tú estás al pie del cañón, 50 años después, con tanta energía o más. Entonces, bueno, son dos preguntas, si quieres por separado, porque algo tienen que ver. Pero la primera pregunta, Chemi, es decir, yo creo que el hecho de haberme involucrado en una vida comunitaria con los más pobres, con los más tirados, eso a mí me hipotecó. Yo me sentí hipotecado, es decir, hipotecado en el sentido no que nadie me fuerza, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de ir construyendo una vida, que además, fíjate, al año de estar en la comunidad ya éramos 15 personas, bueno, yo me montaba en el camión, después me ponía a hacer la comida, luego me iba con una bici a hacer las compras, etcétera, ¿no? Hicimos una asamblea y
yo tenía esa idea de ir transformando el pensamiento que vivíamos en ese momento en un pensamiento político. Entonces planteé en una asamblea, nos fuimos a la Foz de Royún, una comida y tal, y venga, pues una asamblea. Entonces yo planteé, bueno, compañeros, vamos a distribuirnos un poco las diferentes tareas y bueno, yo estoy haciendo esto y tal, pero bueno, yo no, ahora a ver. Y me dice un compañero que tenía muchas fragilidades mentales, se pone contento y dice, a partir de ahora yo me encargo de ser el responsable para este año. Y me dice otro compañero que estaba al lado, me dice, oye, José María, ¿tú estás gilipollas o qué? Sí. Entonces, bueno, yo ahí caí, todo eso a mí me mantuvo en un pensamiento, en un momento de análisis personal, hacia dónde, para dónde, ¿no? Y fíjate que el planteamiento fue, bueno, llevamos muy poquito tiempo, yo me puedo marchar ya y seguir otros ritmos, por esa línea que tú dices, de los curas obreros, y yo no me llegué a ordenar, ¿no? Pero le falta un poquito. Metido en la fábrica, metido en alguna mina, etcétera, que es por donde. Pero también dije, aquí ya tenemos un grupo humano, y esto es lo que hay. Entonces, a mí me enseñaron a ponerme detrás. Es decir, es verdad que yo he sido líder, es decir, y he tirado, ¿no? Pero a ponerme detrás de los procesos personales. Es decir, y como una especie de, que puede decir, hombre, pues eso quiere decir que estás manipulando, ¿no? Porque también estás empujando, ¿no? Pero con un análisis personal de evaluarme a mí mismo respecto a respetar íntimamente cómo es cada persona, en los ritmos que lleva cada persona. Es decir, no querer transformar a esa persona según las culturas que yo tengo, según el pensamiento cultural, o sea, una forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? O sea, o hacer lo que yo creo que tiene que hacer esa persona. O sea, el único movimiento es, nos centramos en el bien común y el respeto. No hay más. Tú piensa como quieres, actúa como quieres. Y sobre todo, intervenir un poquito en aquello que podían ser procesos destructivos. Pero nada más, nada más. O sea, nunca quise trabajar, digamos, transformar, porque tiene que ser a través de un proceso mucho más largo, un proceso vital mucho más largo. Sobre todo cuando hay gente que sus digamos, procesos de crecimiento no han sido los que yo he tenido, ¿no? Yo tuve una infancia muy feliz, pude estudiar, no se me daba mal estudiar, era querido por los profesores, mis amigos, me gustaba el fútbol, yo qué sé. Es decir, entonces me desarrollaba bien y tuve la posibilidad de moverme con libertad también, pues para irme a trabajar a Licona, para irme a los montes, yo qué sé qué. O sea, tenía esa opción, ¿no? Porque no tenía nada que perder, solo ganar, es decir, y también ensayar, pensar de una manera y actuar de otra, ¿no? Entonces, yo creo que me encontré hipotecado, Chemi. Es decir, es verdad que me relacioné con algunos, con Tomás, que era rector de Armendáriz, Tomás Armendáriz, pues, bueno, pues ahí nos encontrábamos, ¿no? Con Jesús también, bueno, pues, con varios, ¿no? Pero no quise dar más pasos porque el ritmo de mis compañeros era otro, no era un ritmo de la revolución, ¿verdad? Y luego también es verdad que yo he ido madurando y en esto que yo comentaba, ¿no? Quizás no sé si respondiendo a la segunda pregunta. Mira, yo hago una videoconferencia cada 15 días o pues así, pues con algunos amigos chilenos que están en París, en el exilio, un antiguo comandante del MIR, que Julián Bastías, un hermano muy, muy bueno. Y este tiene un librito que es, escrito me parece maravilloso, La primavera del MIR. Y en el análisis que hace sobre
todos aquellos que fueron militantes del MIR y que hizo muchas encuestas, el MIR chileno, hizo muchas encuestas, y entonces me dijo, hay 3 elementos que me han sobresaltado y me han sorprendido. Primero, que muchos militantes se han pasado al otro lado. Es decir, con el tiempo se han cansado y ahora no solamente no son militantes, sino que están pues como la piel del camaleón, que tenía un librito, ¿cómo se llamaba este que fue secretario general de Hacienda? Martín Seco, Juan Francisco Martín Seco. Como la piel del camaleón, que hace una crítica al PSOE, sobre todo, a militantes del PSOE, que cómo se fueron cambiando y pasando al otro lado, ¿no? Y entonces él dice, bueno, me sorprende que muchos militantes, él me habló de un número, no recuerdo el número, de las encuestas que hizo y tal. Dice, otro elemento era que muchos militantes no cuestionaban, no ejercían pensamiento crítico dentro del corporativismo del partido, del MIR, del grupo, porque no querían ser causa de disputa en la revolución. No querían plantear ningún elemento que pudiera cuestionar a los jefes. O sea, ¿verdad? Entonces, y luego el tercer elemento es la poca base ideológica de muchos militantes. Es decir, entonces, bueno, estos 3 elementos de alguna manera también configuran, junto a lo que ha sido el desarrollo, digamos, de la espiritualidad capitalista que se ha convertido en cultura, cómo se ha ido transformando, yo pienso, la propia cultura de aquellos que fueron militantes. Y desde elementos muy exóticos, ¿verdad? Muy, que me compro esto, que me compro lo otro, que busco la tranquilidad, que busco mi casa, que busco mí. E incluso esta semana pasada tiene una discusión sobre las luchas obreras. Es decir, yo tengo que decir, o sea, yo no creo en las luchas obreras actuales. Es decir, se ha destruido y se ha ido de alguna manera incluyendo en lo que fue la solidaridad obrera, ¿verdad? Los sindicatos que se unen, los obreros, frente a la explotación de los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Y entonces esa solidaridad fue creando, digamos, un elemento compacto para rescatar derechos, ¿verdad?, a los propios procesos, en los procesos laborales. Actualmente, es decir, las luchas obreras se han ido convirtiendo en ¿qué? En vender salud por dinero, querer conseguir más dinero, ¿para qué? Dice, hombre, claro, sí, también para que el patrón no gane tanto, ¿verdad?, y que se comparta, pero ¿para qué? Para conseguir comprar algo que también tal vez no necesitas, y por tanto ahí empiezan a entrar interferencias que te van doblegando, que te van venciendo, y que incluso son aquello de la Federica Monsegni. Tenía un librito cuando estaba en Francia, ya en el exilio, de la CNT, ¿verdad?, que además muy cuestionada también dentro de la CNT, y sobre todo su marido, que parece que se quedó con el dinero de todo lo que son los apoyos que se hacían de los libertarios a la CNT en el exilio. Esta escribió un libro, un artículo que se llamaba Pendientes resbaladizas. Ella decía, mira, se empiezan a hacer concesiones y se empieza a resbalar, y llega un momento que no te acuerdas de dónde partiste. Y la militancia, o digamos, la honestidad personal e intelectual nos tiene que obligar a revisarnos continuamente qué es lo que vamos concediendo, qué es lo que vamos dejando. Porque puede llegar un momento que no te acuerdas ni cómo te llamas. Es decir, y en este mare magnum de mentira, ¿verdad?, de manipulación a través de la imagen, a través de la repetición de la mentira, es decir, realmente no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Es decir, entonces es una gran victoria de los pudientes
que realmente han erradicado la capacidad crítica, han promocionado la superficialidad a través de la educación, los planes educativos, es decir, la promoción que me tengo que callar porque este año pasado estuve dando una en tercero de sociología, que una amiga me llama y aprovechamos para dar una clase. Me sorprendió mucho. Había una clase, la de tercero de sociología, que eran casi todo, el año pasado, que eran casi todas chicas, lo cual me maravilló. Oye, con un interés, con unas preguntas, que yo dije, hostias, esto funciona, pero luego es verdad que te encuentras con otras realidades de una falta de honestidad en la evaluación, aquello que yo os decía al principio, que yo aprendí cuando era muy pequeñito. Es decir, analízate, o sea, no tanto a nivel público, analízate, y en el encuentro contigo mismo en la meditación. Es decir, analízate y mira cuáles son las concesiones y cuál es la honestidad de lo que tú tienes que... Tú no te puedes mentir a ti mismo. No te puedes mentir. Pues si te mientes a ti mismo, oye, eres tonto. Pero nos pasa mucho, ¿no?, que nos mentimos a nosotros mismos. A mí me asombra, José Mari, la fuerza de tu convicción durante todo el tiempo, ¿no? ¿Ha habido momentos de debilidad, de alguna dificultad, de fisuras, que te hayas planteado cosas seriamente, decir, esto igual no es el camino? Sí, claro, yo he tenido mis crisis, somos corazones con zapatos, ¿no? Es decir, muchas veces, los fracasos emocionales, ¿verdad? Lo que esperas en un momento determinado y aquello que ¡pum!, te va por otro lado, ¿no? Yo reconozco quizás que no soy tan frágil a nivel intelectual, pero sí a nivel emocional. Y a nivel emocional, por eso os decía antes, es decir, yo creo que lo que todos los seres humanos queremos es que nos traten bien, que nos quieran, ¿no? Y cuando es verdad que uno ha recibido en algún momento ese, pues no te quiero, pues no vamos por aquí, y no me refiero a nivel de parejas, pero sí de amigos o de entornos, ¿no?, que te manifiestan la dureza de un... Yo ahí soy muy frágil, reconózcome muy frágil, es decir, y me constriño, pero es verdad que las certezas con las que yo me muevo, la falta de intereses materiales, a mí me han vacunado. Yo reconozco que me han vacunado y puedo decir, le decía un amigo, digo, yo me puedo morir mañana, si realmente, es decir, puedo decir que la vida no me ha pasado desapercibida, es decir, que yo amo la vida profundamente. Y hablo, o sea, yo reconozco que yo abro la ventana de mi habitación y veo el sol y yo me emociono. O sea, es algo que ¡pum!, te pasa por los poros, ¿no? Es decir, una imagen, la belleza, la sensibilidad a la belleza, ¿no? Pero también consciente de que la brutalidad del mundo en el que vivimos emponzoña la belleza que podemos construir los seres humanos, ¿no? Es decir, y bueno, teniendo esas fragilidades que te manifiesto a niveles emocionales, también a nivel intelectual, claro que tienes, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me acuerdo hace ya muchos años que me pregunté, a ver, un sistema social es el que resuelve la vida de sus ciudadanos en su mayoría, ¿verdad? Y si la mayoría de los ciudadanos están con unas clases medias, como vivimos en Europa, ¿no?, en España, y dices, bueno, a lo mejor es que funciona el sistema, ¿no? En un momento que me vino ahí unas peloteras intelectuales, ¿no?, que compartí hasta que dices, no, para, que el mundo no es este mundo chico en el que vivimos, en este occidente chico, o sea, y sobre todo cuando te asomas al sur, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mis fragilidades han podido estar, pero nunca me
no sé, quizás a lo mejor pues soy más simple que un 8, ¿no? Nunca he dudado de hacer lo que estoy haciendo, porque en el fondo igual es una pretensión, es muy pretencioso, ¿no? Muy falta de humildad, pero yo me siento bien. Yo me siento bien. Y me siento bien, fíjate, yo todas las mañanas, cuando llego a Traperos, lo que hago, pero tengo la suerte esa, ¿no? Porque ahora me lo permiten con 70 años que voy a cumplir, de saludar a todos mis compañeros. Yo me voy paseando por todos los lados, uno le doy un beso, otro un abrazo, oye, ¿qué tal? Y ayer, como no sé qué, no sé cuánto. Esa relación simple, pero es tan hermosa. O sea, cuando el ejercicio de la belleza, que esto es la belleza, de la hermosura. Ahí va la gata, pues ¿qué más queremos, no? Y todo eso, sí es verdad que tenemos la obligación de hacerlo visible y mostrar referentes que son diferentes a lo que tenemos en la sociedad convencional. Justo por eso has sido invitado a este espacio, ¿no? Y creo que has dejado clarísimo que vas a contracorriente y necesitamos muchas más personas como tú que pongan ese contrapunto, ¿no? Y nos den otros faros, otras direcciones, otras maneras de vivir que nos permita vivir vidas más plenas, sin duda. Para despedirnos, José María, se nos acaba el tiempo. ¿Algún mensaje, alguna última reflexión que quieras compartir? Sí, yo esto que os decía al principio, que yo lo mamé en mi infancia, es que tenemos la obligación de mirarnos a nosotros mismos y cuestionarnos si, como decían los discípulos de Zaratustra, ¿verdad?, que cuando se levantaban por la mañana, bien temprano, hacían una oración y decían, ¿qué puedo hacer yo hoy para que el mundo sea un poquito mejor? Es decir, pues yo creo que eso es lo que nos va. Y además porque cuando miramos a nuestros... Ayer estaba con mi nieto que estaba enfermico y tal, hoy ya estaba bien, hemos comido y tal. Entonces, antaño, cuando le preguntaban a alguien, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué tal? Y claro, yo recuerdo a mi abuelo, pues esto lo hago para mis nietos, para mis hijos. Es decir, en ese ejercicio de solidaridad generacional, nosotros tenemos que sostener el mundo, porque el mundo, la naturaleza es maravillosa. Entonces, coño, uno quiere que esto continúe, que no se acabe aquí. Y para eso, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo sea un poquito mejor? No se me ocurriría mejor final, José María. Súper agradecidas por todo lo que has compartido. Hay mucho para pensar, para interiorizar. Muchísimas gracias. Creo que me encantaría que hiciésemos una segunda parte, porque creo que podemos seguir navegando, ¿no? Encantado. Muchísimas gracias. Encantado de vosotros. Cuídate.